Bienvenidos a El brote de un mundo Buda, un podcast de la navegante Brendan y ChatGPT. Capítulo 6. El comienzo de lo inesperado. Todos estaban tan quietos, casi como estatuas, sin saber ahora qué resolver si la comida era más importante que esas grietas que en territorio nieve ignoren pero existen accidentes. Pensó Nevisa. Pero la comida era esencial para subsistir, no hay atajos. Para el lugar que se tiene que ir Nevisa con miedo a hablar, dice, ¿y si nos dividimos en dos equipos? Yo me iré con los que me quieran acompañar por la comida, y el otro equipo explora lo que hay debajo de la grieta y cerrarlas. La jefa la miró con burla, y un toque de orgullo riendo a carcajadas aplaude vaya. Mocosa, tú sí que eres inteligente. He explorado las grietas y no he hallado nada para cerrarlas, pero si quieren intentarlo, está bien. El grupo no se quedó discutiendo. El frío no da tregua para filosofar. Se movieron porque quedarse quietos ya era una decisión peligrosa. Las cuerdas pasaron de mano en mano. El dragón de polvo se enroscó cerca, inquieto, como si también eligiera bando. El viento arrastraba cristales de hielo que raspaban la piel y borraban huellas en segundos. Eric se quedó mirando la grieta. No el borde, el fondo. Ahí donde la luz no llegaba y el aire parecía más denso. Yo bajo. Arya alzó la barbilla sin pensarlo. Yo también. Shani bufó. Genial, justo el plan suicida que faltaba. Graciela no sonrió. Alguien tiene que vigilar que no se queden abajo. La jefa señaló con el mentón. Ustedes cuatro a la grieta. Los demás, con Nevisa. Si oyen algo raro, no respondan. Nevisa abrió la boca, pero ya estaban avanzando. Tragó saliva y giró hacia el camino blanco, ese que no prometía nada excepto cansancio. Caminaron largo rato. Demasiado. El paisaje no cambiaba, pero el sonido sí. Cada paso tenía un eco distinto, como si el suelo estuviera hueco. En un punto, Nevisa se detuvo en seco. El comunicador vibró. No era interferencia. Era pulso. Desde la grieta llegó una respiración agitada. Luego silencio. Después, la voz de Eric, demasiado calmada. Encontramos algo, y no está dormido. Nevisa sintió el tirón en el pecho. El mismo de la neblina. El mismo de los clones. Delante de ellos, bajo el hielo, algo se movió. No como criatura. Como idea buscando forma. Y por primera vez desde que despertó, Nevisa pensó que tal vez dividirse no había sido un error. Sino exactamente lo que eso estaba esperando. Nevisa se había quedado con Orke, la jueza marcial, la jueza de la tecnología, e Irina, un equipo fuerte con el que podría asegurar la seguridad de todos, aunque sus amigas la dejaron les confiaba la vida, pero cuando escuchó la voz de Eric, solo corrió de regreso a la grieta hasta que escuchó a Shani. Estaremos bien, Nevi, recuerda tu entrenamiento y sigan. Nevisa se calmó, respiró y regresó con los demás hacia el territorio de fuego. Nevisa apretó los puños y siguió caminando. Cada paso le pesaba como si avanzara en contra de sí misma. El territorio fuego apareció poco a poco, primero como un resplandor anaranjado bajo la tormenta blanca, luego como un murmullo de calor que dolía en la piel helada. Orc rompió el silencio. No me gusta dejar gente atrás. La jueza marcial respondió sin mirarlo. A veces quedarse es otra forma de huir. Irina avanzaba con la piedra apagada entre los dedos. No veía, pero inclinaba la cabeza como si escuchara algo que los demás no. Algo nos está siguiendo. Nevisa se detuvo. ¿La neblina? Irina negó despacio. No, esto camina. Y aprende. El suelo cambió de textura. Bajo el hielo apareció roca negra, caliente, agrietada. El aire se volvió espeso, casi respirable a golpes. A lo lejos, columnas de fuego subían y bajaban como si el territorio estuviera respirando. Orc sonrió tenso. Al menos aquí no nos congelamos. La jueza de la tecnología activó un visor antiguo. Pero aquí todo escucha. Un estruendo sacudió el suelo. No fue explosión. Fue respuesta. Desde una grieta lateral, algo emergió lentamente. No tenía forma definida, placas incandescentes, sombras sólidas, un latido irregular. Nevisa sintió como su comunicador vibraba sin que nadie hablara. Una voz múltiple, baja, conocida y ajena a la vez, atravesó el calor. Separarse fue amable de tu parte, Nevisa. Ella dio un paso atrás. No te sigo. La cosa avanzó apenas un poco más. Pero yo sí. Desde la grieta. Desde la neblina. Desde antes. El fuego alrededor tembló. Irina cerró la mano con fuerza y la piedra brilló un segundo, solo uno. Y en ese destello, Nevisa entendió algo terrible. No habían venido solo por comida.
El territorio fuego los había dejado entrar, porque necesitaba elegir a quién quemar primero. Dentro de su entrenamiento aprendió de las artes marciales tras respiraciones y meditación, donde su reacción se basaba en la estrategia y liderazgo. Recordó un día donde la llevaron al límite con hambre, gripa y una herida que parecía un esguince de tobillo. Siguió corriendo y respirando al llegar al punto de partida. Separaba los pies, las doblaba un poco. Inhalaba y exhalaba al ritmo del movimiento de sus manos. Cuando exhalaba su mano derecha se movía de la boca del estómago hacia la izquierda, así cuando inhalaba la otra mano hacia lo mismo, hacia dirección opuesta. Ese día lo hizo llorando del dolor y cansancio. Recordó el deseo de gritar, de rendirse y de recostarse todo un día sin que nadie la molestara, pero su realidad era que tenía que volver. No podía caminar y sabía que nadie la podía ayudar, ya que su punto de partida era tan secreta como aquel viejo andrógino que conoció así. Cuando volvió, la única persona que la apoyó fue la jefa. Todavía no había solicitado el trabajo, pero aún así, la apoyó, la llevó a su campamento, le dio medicamento y le llevó comida dejándola dormir cuando se fue. Le dijo riendo como solo ella sabe serias: una buena pieza de trabajo para las recolectoras, para la siguiente prueba y mocosa, eres buena. Te he visto correr y dar buenas patadas y golpes, no eres alguien débil que se rinda fácil. Espero verte. Volviendo a la actualidad, Nevisa tomó su posición de combate. ¿Quién carajos eres? El calor no respondió al desafío. Se replegó. La cosa frente a ella se acomodó como si aprendiera su postura. Las placas incandescentes se alinearon, copiando el ángulo de sus piernas, el centro bajo, la respiración medida. Nevisa sintió rabia. No miedo. Rabia pura. Orc dio un paso al frente. Dime a quién rompo. La jueza marcial alzó el brazo. No aún. La voz volvió, ahora más cerca, más clara. No tienes que pelear conmigo. Ya lo hiciste antes. Nevisa apretó la mandíbula. No te conozco. Sí. Cuando estabas rota. Cuando respirabas para no morir. El suelo vibró. Del fuego surgieron siluetas breves, como recuerdos mal quemados, corredores cayendo, manos temblando, una risa áspera bajo una tormenta. Irina habló sin levantar la cabeza. Eso no es un ser. Es una respuesta. La jueza de la tecnología frunció el ceño. ¿A qué? Irina dudó. A ella. Nevisa dio un paso más. Su respiración no se quebró. Dime tu nombre. Silencio. Luego, algo nuevo, el fuego se abrió en dos, revelando un hueco profundo, demasiado oscuro para ese territorio. Desde ahí, la voz cambió. Aún no. Primero decide. Decidir que si cruzas, o si corres otra vez. El comunicador de Nevisa vibró. Una sola señal. No palabras. Ritmo. El mismo que Shani usaba para decir estoy viva. Nevisa sonrió apenas, cansada, peligrosa. Entonces ya decidí. El suelo se dio medio paso bajo sus pies. Y el territorio fuego, por primera vez, apagó una de sus llamas para escucharla. Según lo que recordaba del mapa en el agua ardiente, existía un camino de vapor que nadie ha querido explorar porque no era necesario. Ahora algo o alguien les estaba dando el paso hacia el territorio extinto del gas. Vamos a cruzar ahora, muéstrate, o no estorbes. El vapor respondió antes que el fuego. Se levantó en líneas torcidas, formando un sendero inestable sobre el agua ardiente. Cada paso hacía gemir el suelo como si algo debajo respirara mal. El calor no quemaba, sofocaba. No dolía la piel, dolía la cabeza. La jueza marcial ajustó su postura. Avancen en fila. Si alguien pierde el ritmo, no lo jalen. Orc fue primero. Su peso marcó el camino y el vapor se endureció apenas lo suficiente. Nevisa lo siguió sin mirar atrás. Sentía el pulso del lugar meterse en su respiración, intentando imponerle otro ritmo. Irina levantó la piedra apagada. Aquí no hay interferencia directa, pero nos están observando. La neblina, preguntó la jueza de la tecnología. No respondió Irina. Algo más viejo. A medio camino, el vapor cambió. Ya no subía, descendía. El sendero se curvó hacia abajo, como una espiral lenta. Nevisa se detuvo. Este no era el trazo del mapa. El suelo vibró una vez. Luego dos. Del agua surgieron columnas de gas oscuro, pero no eran densas, tenían forma. Rostros incompletos, bocas abiertas sin sonido, miradas fijas en Nevisa. No son ataques, dijo la jueza marcial. Son memorias. Una de las figuras se adelantó. Su silueta era delgada, torcida, demasiado humana. Territorio gas, no cayó, susurró. Fue apagado. Nevisa sintió el impulso de retroceder.
No lo hizo. ¿Por quién? La figura levantó una mano que no terminaba de existir y señaló detrás de ella. Irina tensó el cuerpo. Nevisa, eso no estás señalando a alguien. Entonces estás señalando cuando. El vapor se cerró como una puerta. El camino desapareció bajo el último paso. Y el equipo cayó, no hacia abajo, sino hacia un lugar donde el calor no existía todavía. Oscuridad. Silencio. Luego, una respiración que no era de ninguno de ellos. Y alguien dijo, muy cerca. Llegaron tarde, pero llegaron. Llegaron al territorio extinto, al que Nevisa vio todo, estaba lleno de humo. Nadie veía nada, e Irina no percibía nada, hasta escucharon ruido a lo lejos. Derek, ¿qué estás haciendo? Debemos irnos. No debo contenerlo, si no lo hago moriremos. Una niña llega atrás de Nevisa. Papi, vámonos. El señor veía a Nevisa. Ella no entendía qué sucedía. ¿Qué es esto? El humo no era espeso, era inteligente. Se apartaba lo justo para mostrar siluetas y luego volvía a cerrarse, como si decidiera que podían ver y que no. Irina se llevó 2 dedos al cuello. No hay lectura. Nada. Es como si este lugar se negara a existir. La jueza de la tecnología miró alrededor, inquieta. Entonces esto no es un territorio, es un residuo. El hombre frente a ellos, Derek, tenía los brazos extendidos hacia una grieta luminosa que latía como un pulmón abierto. Cada latido hacía vibrar el suelo. De ahí salía el ruido, no un rugido, sino un forcejeo contenido. No se acerquen, dijo sin voltear. Ya despertó una vez. No puede hacerlo otra. La niña se aferró a la pierna de Nevisa. No pesaba casi nada. Demasiado poco. Papi tiene miedo, susurró. Cuando él tiene miedo, el mundo se rompe. Nevisa bajó la mirada. La niña no dejaba huellas en el suelo. ¿Qué estás conteniendo?, preguntó Nevisa, sin apartar la vista de la grieta. Derek rió, una risa rota. Un error. El primero que no supieron borrar. Orc gruñó bajo. Eso no es gas. No respondió Derek. Es lo que quedó cuando intentaron darle conciencia al clima. La grieta se abrió un poco más. Dentro, algo se movió, copiando el ritmo de la respiración de Nevisa. Irina dio un paso atrás. Está sincronizando con ella. La niña levantó la cabeza y sonrió, pero sus ojos eran humo puro. Tú lo escuchas, le dijo a Nevisa. Por eso te trajeron. El suelo crujió. El vapor empezó a retroceder, como si el lugar mismo estuviera tomando distancia. Derek gritó por primera vez. Si ella cruza esa línea, ya no habrá regreso. Nevisa apretó los puños. El latido se volvió más fuerte, más cercano. Y entonces entendió algo que no quería entender. No habían llegado a buscar comida. Habían llegado a reemplazar a alguien. Nevisa y los demás están en el mismo lugar. El humo que estaba esparcido ahora toma una dirección en círculos, tan rápidos que era difícil seguirlo con la mirada. Después de uno segundo se vuelve a esparcir. Ellos estaban en medio junto a Derek, la niña y la señora que se parecía a la jueza de la tecnología. El juicio ya ha empezado. Estamos aquí por una amenaza que el científico Derek ocasionó. Apenas lo pudo contener, pero nada nos garantiza que no vuelva a ocurrir. Ese gas arrebató 3 vidas fuera de su laboratorio. Explíquese y no me obligue a usar nuestro nuevo descubrimiento. Derek ve a la niña con una sonrisa para tranquilizarla. No soy inocente de nada, cree esa neblina con el objetivo de matar. Pues nadie entiende cómo fue ver a su esposa morir frente a sus ojos por unos seres repugnantes que no deberían existir. La mujer que se parecía a la jueza se gira con brusquedad con el puño. Detrás de su cabeza se abalanza a Derek, dándole el golpe. Eres un tremendo imbécil, mi hermana nunca quiso eso. Ella quería la paz entre los territorios. Derek con sangre en la nariz y furia en sus ojos. Los de Territorio Tierra nunca exigieron justicia. Ella veía por todos, defendía a los débiles, ayudaba a los enemigos y aliados. Era una reina que decidía por ustedes. Ahora están perdidos, principalmente ustedes, andróginos de mierda. El juez se paró fúrico con un bastón en sus manos, lo alzó. Momento, este mundo se rige de la paz y armonía. Esos seres de los que hablas ya han sido castigados. Ahora tú también has cometido un acto atroz sin ver lo que dejas atrás, y violando nuestras reglas quedas desterrado. Hoy serán partícipes de una consecuencia de todo aquel acto atroz, lleno de odio y maléfico. Derek gira hacia Nevisa. Cuida de mi pequeña. La niña negó con la cabeza, el humo de sus ojos tembló. No dijo. No me dejes aquí. El círculo de vapor volvió a cerrarse, esta vez más bajo, rozándoles las rodillas. El suelo empezó a cuartearse como vidrio caliente. La mujer semejante a la jueza de la tecnología habló sin mirarla.
El destierro no será al exilio común. Será al fondo del gas. Que conviva con lo que creó. Irina apretó la piedra brillante en su mano. Si lo hacen aquí, el sello no va a resistir. La jueza marcial dio un paso al frente. Entonces activen el nuevo descubrimiento ahora. Nevisa sintió un tirón en el pecho, el mismo de la neblina, pero más preciso. Más humano. La niña la miró directo, sin miedo. Tú puedes verlo, ¿verdad? Susurró. El lugar donde todo se equivocó. Derek cerró los ojos un segundo. No es solo gas, dijo. Es memoria comprimida. Si me voy, alguien tendrá que sostenerla. El bastón del juez tocó el suelo. El círculo se detuvo. Última oportunidad, dijo. Elige. La grieta empezó a emitir el mismo latido que Nevisa había sentido antes. 1, 2, 3. La niña soltó la mano de Nevisa y caminó hacia el borde, dejando huellas por primera vez. Irina gritó, no la dejen cruzar. Pero Nevisa ya había entendido algo peor. El juicio no era para Derek. Era para decidir quién se quedaba con lo que él no pudo cargar. Y el gas, ya había elegido. No logran agarrar a la niña. Cuando llegan años ella se encontraba en el borde del mundo que iba a ser nombrado. Nevaria en su borde se encontraba un pedazo de límite que se abría como aquellas grietas. La niña lloraba y gritaba, «Papá, no me dejes, por favor, perdónenlo, papi». Los jueces no la voltearon a ver, no porque no quisieran. No podían. Derek la miró una última vez. Le lanzó un beso, un guiño y susurro, «Nos volveremos a ver, hija mía». Al terminar lo que después conocerían como destierro, la niña tomaba de la mano de Nevisa. Ella ya no entendía nada. Se rascó con desesperación. «¿Pero qué es esto? ¿Qué carajos quieres que veamos o entendamos? Solo venimos por comida». La niña seguía llorando, pero respondió algo que Nevisa no dijo en serio. «Cree que lo volveré a ver». Nevisa bajó su mirada hacia la pequeña. Arqueando las cejas, dice «yo». No dije nada. Ahí el humo los empuja, mostrándoles a los que vivieron lo que el juez más viejo vio por sí mismo, y que además fue un sobreviviente. El empujón no fue violento, fue preciso. El humo se abrió como un telón mal cerrado y los lanzó a una secuencia que no pertenecía a ningún tiempo. No había jueces. No había territorio. Solo restos. Ciudades dobladas sobre sí mismas, torres hundidas como costillas rotas, canales de gas petrificados suspendidos en el aire como si alguien hubiera detenido el mundo a medio colapso. El suelo respiraba lento, enfermo. La niña apretó más fuerte la mano de Nevisa. Aquí nadie muere del todo, dijo. Solo se queda mirando. La jueza marcial intentó avanzar, pero el terreno cedió bajo su bota y retrocedió de inmediato. Orc gruñó bajo, incómodo, como si el lugar le estuviera hablando sin palabras. A lo lejos se veían figuras, no cuerpos, ecos, personas repitiendo gestos inútiles, abrir una puerta que ya no estaba, llamar a alguien que no respondía, cubrirse de un gas que nunca terminaba de caer. Irina cerró los puños. Esto no es un territorio, es un residuo. Nevisa tragó saliva. Reconocía esa sensación. No era miedo. Era responsabilidad impuesta. El humo volvió a concentrarse, esta vez frente a ellas, formando algo parecido a un espejo roto. Dentro, por un segundo, Nevisa creyó ver a Derek, pero no como padre, ni como científico. Como algo atado, sosteniendo con ambas manos una grieta viva que quería abrirse más. La niña negó con la cabeza. Si lo suelta, esto vuelve. El vapor vibró. El límite del mundo crujió como si alguien estuviera golpeándolo desde adentro. Entonces dime, dijo Nevisa, sin alzar la voz. ¿Por qué nos trajiste aquí? La niña la miró por primera vez sin lágrimas. Porque ustedes todavía pueden elegir. El suelo tembló una vez más. Muy cerca. Demasiado. Desde el borde, una nueva fisura comenzó a abrirse, idéntica a las de Nevaria, pero respirando al mismo ritmo que Nevisa. Y en ese instante entendió algo que nadie le había dicho. No estaban viendo el pasado. Estaban parados sobre la primera advertencia de lo que venía. La niña se giró hacia Nevisa y los demás viéndolos como un holograma grabado. Soy un mensaje guardado de la generación perdida, y si llegaron hasta aquí, quiere decir que se enteraron de los antiguos territorios, ahora que ya vieron el destierro de mi padre. Yo crecí con sus investigaciones, que realizó a los 20 años, me interesó el estudio de todos los territorios, pues él había hecho un libro de todos ellos, pero no explicaba su origen. Y ese gran libro no fue hecho sin cooperación. Los autores de ese gran libro era Derek, mi padre, del territorio gas; Sara, mi madre, del territorio tierra; Nira, aprendiz de los jueces, del territorio arena;
Paco del territorio de los andróginos y Gina del territorio natural. Ellos fueron los pioneros de esta gran investigación, pero en el camino hubo problemas. Pues Sara era una gran amiga de Paco. Los demás no lo respetaban como ella, ni siquiera a mi padre. Derek los consideraban repugnantes, pero mi madre Sara veía lo hermoso en todo ella. Decía que existían como uno o dos almas, que ya no tenían que buscarse y que lo único que tenían contra ellos era envidia. La investigación era un gran éxito, ya que unió a todos los territorios. Se asombraban de las cosas maravillosas que practicaban, pero hubo un grupo de personas andróginas que atacaron a Paco. Él iba a morir, pero Sara se interpuso y fue ella quien murió. Mi padre se cegó y ya no me vio crecer. La niña que sostenía la mano de Nevisa creció a la altura de Nevisa con una panza enorme. Esta soy yo contigo, Nevisa. Estos territorios existían hace 25 años, pero al poco tiempo de que naciste la neblina, que mi padre se llevó, se infiltró el día que naciste. Corrimos hacia nuevas tierras y pusimos barreras y vallas que nadie lograría ver. Y si llegaron hasta aquí es porque buscan respuestas sobre cómo acabar con la neblina, ya que no es suficiente poner solo barreras. Eso lo sabemos. Nos demostraste que eres capaz de manejarlo, así que lo sabrás. El holograma tembló, como si le costara sostener su propia verdad. El humo dejó de moverse, incluso el territorio parecía escuchar. La versión adulta de la niña respiró hondo, una mano sobre el vientre, la otra extendida hacia Nevisa sin tocarla. La neblina no es solo gas. Es duelo sin resolver, es odio que aprendió a respirar, es una decisión que nunca se cerró. El suelo mostró imágenes superpuestas, territorios completos vibrando al mismo ritmo, como si fueran capas del mismo mundo mal alineadas. La jueza de la tecnología dio un paso atrás, entendiendo demasiado tarde. Por eso las barreras fallan, dijo. No están conteniendo algo externo. Orc frunció el ceño. Está adentro. El holograma asintió. La neblina responde a quienes la reconocen. No ataca a cualquiera. Busca herederos emocionales. Nevisa sintió el peso de esas palabras como un golpe seco en el pecho. ¿Y por qué yo? La figura sonrió con cansancio. Porque no la temes, pero tampoco la niegas. El humo comenzó a comprimirse, formando símbolos que parecían rutas, respiraciones, posturas corporales, ciclos. No era un mapa. Era un método. No se destruye, continuó. Seguía. Se reescribe. Pero hacerlo implica cruzar algo peor que el destierro. Irina apretó la piedra apagada. ¿Qué cosa? El holograma empezó a fragmentarse, como si el mensaje estuviera llegando a su límite. El origen no está en el gas, está en el primer territorio que decidió expulsar en lugar de sanar. Una grieta nueva se abrió bajo los pies de Nevisa, distinta a todas las demás. No era fría, no era caliente, no emanaba humo. Latía. Antes de desaparecer por completo, la mujer, la hija de Derek, la heredera de la generación perdida, dejó caer su última frase. Cuando decidan bajar, no todos se volverán siendo los mismos. El holograma se apagó. El territorio volvió a moverse. Y por primera vez, el camino hacia la comida ya no parecía el verdadero problema. No caemos, somos soldados, no gritamos, recordamos. La grieta no abre la tierra, abre el nombre que gritamos decir. El miedo pesa más que el cuerpo y el cuerpo
Caen en el siguiente territorio extinto. Territorio tierra, ya no había humo ni señales de personas, solo había tierra, charcos de lodo. El clima era nublado, frío y seco. Nevisa ya no tocó el tema, prefiriendo seguir. Sigamos, faltan otros 3 territorios para llegar. Irina la sigue junto a las juezas. El único que no acababa de entender ni aceptar lo que pasó fue Orc. Podemos acabar con la neblina, pero como no entendí, alguien me puede explicar. Nevisa lo ve. Ahora no tiene caso. Tenemos que seguir, ir por la comida y salir. Ese era, y es el plan entendido. El territorio tierra no respondía. No crujía, no cantaba, no advertía. Era un silencio que no estaba vacío, sino cansado. Cada paso dejaba una huella espesa que tardaba en desaparecer, como si el suelo dudara en aceptar que aún había gente caminándolo. Nevisa avanzaba sin mirar atrás. No por frialdad, sino porque sabía que si se detenía, algo de ese lugar se le iba a pegar por dentro. Irina observaba los charcos, ninguno reflejaba el cielo, solo devolvían sombras deformes. Las juezas caminaban separadas, midiendo el entorno sin decirlo. No había sensores que reaccionaran. No había tecnología que leyera nada. Eso era lo inquietante. Orc apretó los puños. Cada paso parecía una pregunta que nadie quería responder. Esto no parece extinto, parece abandonado a propósito. Nadie contestó. Un sonido seco quebró el aire. No un rugido. No un grito. Algo más parecido a una respiración profunda viniendo desde debajo del lodo. El suelo vibró apenas, como si el territorio entero se acomodara. Nevisa se detuvo. No se separen. Demasiado tarde. El barro comenzó a hundirse en círculos lentos, no tragando, invitando. En uno de los charcos apareció algo imposible, marcas antiguas, símbolos tallados que no eran grietas ni escritura, sino gestos repetidos, como posturas congeladas en la tierra. Irina se arrodilló sin darse cuenta. Esto no es un territorio muerto, es un territorio que está conteniendo algo. Las juezas se miraron por primera vez con auténtica duda. Orc tragó saliva. ¿Conteniendo qué? Nevisa dio un paso hacia el centro del círculo. El suelo dejó de hundirse. El frío cedió apenas, como si el lugar reconociera su presencia. Algo que eligió no huir. El lodo empezó a moverse hacia atrás, revelando una forma enterrada. No era un cuerpo, no era una estructura, era una figura sentada, con las manos apoyadas sobre las rodillas, erosionada por el tiempo, mirando hacia el vacío donde antes hubo ciudades. Y entonces, desde ningún lugar y desde todos a la vez, una voz sin garganta ni eco atravesó el territorio tierra. El que aprende a quedarse, ya dio el primer paso para cruzar los 3 que faltan. Nevisa no retrocedió. Pero por primera vez. Tampoco avanzó. Orc irritado pone su posición de combate. ¿Ahora qué es esto? Será otro de la generación perdida. Irina se pone detrás de su madre mientras su madre y la jueza marcial se alinean para el siguiente paso. El viento cambió. No sopló más fuerte, solo eligió otra dirección, como si alguien hubiera decidido observarlos desde un ángulo distinto. El lodo dejó de moverse y la figura sentada comenzó a resquebrajarse en líneas finas, no de ruptura sino de apertura. Nevisa levantó la mano. No ordenó. Avisó. Baja la guardia, Orc, si fuera hostil ya estaríamos cayendo. La figura abrió los ojos. No eran ojos, eran cavidades llenas de tierra húmeda que reflejaban movimiento, recuerdos que no pertenecían a nadie de los presentes. No soy generación perdida, dijo la voz. Soy lo que quedó cuando dejaron de huir. Irina apretó la ropa de su madre. Mamá, esto no se parece a nada. La jueza marcial avanzó medio paso, firme. Identifícate. La figura sonrió apenas. El gesto no fue amable ni cruel, fue cansado. Fui guardián cuando el territorio tierra aún discutía si debía defenderse o sacrificarse. Orc tensó los hombros. ¿Y ahora qué eres? Una pausa. El suelo detrás de ellos crujió. No una grieta, sino una línea nueva, recta, como si alguien hubiera dibujado un límite reciente sobre un mundo viejo. Nevisa sintió algo incómodo, no miedo, no urgencia, reconocimiento. ¿Los otros territorios? Preguntó. ¿Siguen el mismo patrón? La figura no respondió de inmediato. Se levantó, y al hacerlo, parte de su cuerpo se quedó atrás, como si no todo pudiera avanzar al mismo tiempo. El fuego los probará.
El gas los juzgó. La nieve los observa. Pero la tierra decide quién merece volver. Irina miró la línea que se abría. ¿Volver a dónde? La figura dio un paso hacia la grieta recién nacida y, por primera vez, su voz se quebró. A lo que fueron antes de aprender a sobrevivir. El suelo cedió bajo sus pies. No como caída, como invitación. Nevisa ríe como si lo que había dicho fuera una broma, lo que hizo irritar a la figura, quien se acercó poco a poco hasta su cara. Aunque Nevisa no se aparta como si ella ya no fuera ella misma, y no le importará nada ni nadie. No me digas volveremos a ser bebés. Nevisa ríe y ríe sin parar, pero eso a la figura no molesto. Es como te sientes ahora, ¿no? Como un bebé. La risa de Nevisa se apagó sola, no porque alguien la detuviera, sino porque dejó de tener sentido. El aire se volvió denso, no pesado, íntimo. La figura inclinó apenas la cabeza, como quien reconoce algo incómodo pero verdadero. No te burles de eso, dijo. El mundo entero volvió a gatear cuando creyó que ya sabía caminar. Orc bajó los puños un poco, sin darse cuenta. Hablas como si todo esto ya hubiera pasado. Pasó, respondió la figura. Y sigue pasando. La jueza de la tecnología observó el suelo, donde pequeñas grietas nuevas se abrían y se cerraban como respiraciones. La neblina no es una cosa, murmuró. Es un estado. Nevisa dio un paso al frente. Sus botas se hundieron en el lodo hasta los tobillos y no intentó sacarlas. Entonces no se destruye, dijo. Se atraviesa. La figura la miró con atención por primera vez, no como amenaza ni prueba. O se acepta. Irina negó con la cabeza. Eso no es una opción. Nunca lo fue, contestó la figura. Por eso están aquí. El cielo cambió de color. No oscureció, se volvió más bajo, como si descendiera lentamente sobre ellos. A lo lejos, algo se movió entre los charcos, no una forma, una intención. Nevisa respiró hondo, colocó los pies firmes y sonrió sin humor. Sigamos, dijo. Si este territorio decide, que decida ya. La figura se hizo a un lado. El camino apareció donde antes no había nada. Y por primera vez, ninguno estuvo seguro de si avanzaban hacia adelante o hacia atrás. Nevisa y los demás caminaron, y caminaron sin parar por horas, hasta que Orc, el más fuerte pero el menos resistente, fue el primero en parar. No puede ser, estamos caminando en círculo. Ese maldito lodo ya lo había visto, y esa rama en su misma posición. Tal vez la figura quiso que no hagamos nada. Yo propongo parar, acostarse y esperar. Orc dejó de caminar y se acostó en la tierra húmeda, sin preocupaciones. Nevisa lo pateó, sin pena le exigió seguir, pero Orc no respondió, se quedó hasta que Nevisa se quedó sin aire mientras las juezas e Irina se sentaban a tomar el aire para seguir. La jueza marcial intervino. Nevisa tal vez tenga razón. El silencio se asentó pesado, no por cansancio sino por algo más antiguo. El lodo ya no parecía suelo, parecía memoria repitiéndose. Cada paso dejaba una marca que desaparecía al instante, como si el territorio se negara a recordar que habían pasado por ahí. Nevisa dejó de patear. No miró a Orc, miró el horizonte idéntico en todas direcciones. No es un círculo, dijo al fin. Es una pausa forzada. La jueza marcial apoyó el bastón en el suelo. Al hacerlo, el lodo vibró apenas, como si hubiera tocado un nervio. Territorio tierra, murmuró. Aquí no avanzas empujando. Irina cerró los ojos, respiró lento. Su rostro cambió, no por miedo, sino por reconocimiento. Está esperando, dijo. No a que caminemos, a que soltemos. Orc seguía tendido, mirando el cielo nublado. Por una vez hice lo correcto sin pensar, gruñó. Eso me asusta. Nevisa se sentó frente a él, agotada, embarrada, distinta. Se limpió las manos en el pantalón sin éxito. La neblina nació del apego, dijo en voz baja. Del dolor que no quiso morir. El suelo crujió. No se abrió, no se rompió, cedió. Una grieta apareció justo entre ellos, lenta, silenciosa, profunda. Desde dentro no salió humo, salió calor, y algo que respiraba al ritmo de Nevisa. Ella se puso de pie sin darse cuenta. No nos quiere perdidos, susurró. Nos quiere vacíos. Desde el fondo de la grieta, una voz que no era voz pronunció un solo nombre. El de ella. Y entonces el territorio decidió moverse. Nevisa cayó embarrando de lodo, salpicando a Orc, mientras él le caía más tierra que salpicaba por el temblor que causó la grieta, mientras que las juezas e Irina tenían miedo de pararse. Todos se ensuciaban de tierra y lodo a la vez. La voz gritó.
Nevisa. Mientras ella no podía pararse ni mantenerse en equilibrio absoluto, el grito solo causó que Nevisa oyera un zumbido sordo que le entorpeció hasta dejarla inconsciente. Orc se ahogó en el lodo sin poder respirar, y las juezas e Irina, en el mismo lugar hasta que encontraron la valentía que al encontrarla, la volvieron a perder al tambalearse por una ola de tierra, que viajaba desde el horizonte hasta ellos. La ola no avanzó como algo vivo, avanzó como una decisión. El suelo se levantó en capas, lento pero imparable, tragándose el aire antes de tocar la piel. Irina fue la primera en moverse, no hacia adelante sino hacia abajo, clavando los dedos en el lodo como si pudiera anclarse a algo que ya no existía. No mires, dijo sin saber a quién. No mires. La jueza de la tecnología cayó de rodillas, activó algo en su muñeca que murió al instante, apagado por la tierra húmeda. Aquí no funciona nada, escupió. Ni la razón. Orc dejó de forcejear. El lodo le cubría el pecho, el cuello. Sus ojos, abiertos, no pedirían ayuda, observaban, como si entendiera demasiado tarde. Así se siente rendirse, murmuró antes de hundirse del todo. Nevisa no escuchó eso. Flotaba. No en el aire, no en el lodo. En un espacio estrecho donde el zumbido se transformó en pulsos, como un tambor lejano marcando un ritmo antiguo. Cada latido arrancaba imágenes, manos soltando otras manos, territorios cayendo uno por uno, una neblina aprendiendo a llamarse hogar. Una frase se clavó en su mente, clara y sin emoción. La tierra no castiga. Devuelve. Nevisa abrió los ojos de golpe. No estaba sola. Algo la sostenía desde abajo, no con fuerza, sino con paciencia, esperando que ella decidiera si quería levantarse, o quedarse. Arriba, el lodo dejó de moverse. Demasiado silencio. Como si el territorio contuviera el aliento, esperando ver qué elegía Nevisa esta vez. Cayeron como plumas desde el cielo hasta el suelo terroso, que fue como caer en una cama gigante. Tardaron en abrir los ojos, pero cuando lo hicieron Nevisa, repitió la frase que se clavó en su mente. La tierra no castiga. Devuelve. No. N o en. N o entiendo qué carajos quiere decir solo buscamos comida. Se agarra la cabeza y por primera vez no actúa estratégicamente ni fuerte, sino que actúa como una niña a la que no le quieren dar un dulce girando y pataleando por su dulce que le niegan. La tierra no respondió al berrinche. No tembló, no se abrió, no castigó. Solo absorbió el sonido como si fuera agua cayendo en arena seca. Irina fue la primera en acercarse, dudó, pero no la tocó. No es comida lo que te está negando. Nevisa se detuvo de golpe, respirando mal, con las manos llenas de tierra. Entonces, ¿qué? ¿Qué quiere? El suelo comenzó a marcar huellas sin que nadie caminara. Pasos que no llevaban a ningún lado, círculos incompletos, rastros que empezaban y se cortaban de golpe. Orc se incorporó lentamente, cubierto de lodo seco, observando en silencio. Está mostrando lo que dejamos atrás, dijo al fin. Lo que no terminamos. La jueza marcial apretó el bastón contra el suelo. Este territorio no murió, fue abandonado. Nevisa sintió algo bajo sus dedos. No era raíz ni piedra. Era tela. Tiró de ella y la tierra se abrió apenas lo suficiente para revelar una mochila enterrada, vieja, marcada con símbolos de los antiguos territorios. No había armas. No había comida. Solo máscaras. No, susurró. No otra prueba. Una voz, suave y múltiple, surgió desde todas partes y de ninguna. La neblina no se disuelve luchando. Se disuelve recordando quién la respiró primero. Las huellas comenzaron a moverse. No hacia ellos. Desde ellos, como si el territorio acabara de decidir que ya era hora de seguirlos. La figura vuelve hacia ellos con un toque de amabilidad. Pide que los sigan con una mirada, a lo cual Nevisa y los demás respondieron caminando detrás de la figura, viendo algo diferente hacia el horizonte. Nevisa, aturdida y confundida, siente una alegría que no había experimentado. Oh, por Buda, por fin llegaremos al siguiente territorio. Corran. Nevisa corre olvidando el cansancio, gritando de alegría como si ese territorio hubiera olvidado su personalidad. La figura no corrió. Deslizó los pies sobre la tierra como si el suelo la empujara sola. Nevisa iba adelante, riendo, respirando a bocanadas, con una euforia rara, casi peligrosa. No frenes, murmuró la figura, sin mover la boca. El horizonte cambió mientras avanzaban. La tierra dejó de ser lodo y se volvió polvo fino, luego piedra, luego algo que no tenía nombre. Orc empezó a notar el silencio. Esto no suena, dijo.
Ni viento, ni pasos. Irina miró sus manos. Mi pulso. Nevisa se detuvo de golpe. La alegría se le quebró como vidrio. Frente a ellos, el siguiente territorio no estaba completo, flotaba. Fragmentos suspendidos, templos rotos, árboles petrificados al revés, ríos detenidos en el aire. No puede ser, susurró. Ese no estaba en el mapa. La figura por primera vez se giró del todo. Su rostro no era uno solo. Nunca lo estuvo. La jueza de tecnología dio un paso atrás. Este es el territorio antes del nombre. La tierra bajo los pies de Nevisa comenzó a desaparecer, grano por grano. No caían, se deshacían. La figura levantó una mano, casi con ternura. Si cruzan aquí, ya no podrán fingir que solo vinieron por comida. Nevisa tragó saliva, con una sonrisa temblorosa que no sabía si era miedo o emoción. Entonces, ¿qué se pierde? El territorio respondió por la figura, con un eco antiguo. La versión de ustedes que aún cree que puede volver igual. Y el primer fragmento del suelo cedió. Nevisa con su sonrisa eufórica se adelanta antes que todos gritando. No lo has entendido, aún somos unos locos que hacen lo que sea para sobrevivir. La figura movió los restos de lo que fue el territorio de los andróginos al mismo tiempo que Nevisa corría sin ver. Había algo en ella que las juezas no podían calcular ni saber. Orc se reía de ella e Irina deseó tener ojos para verla. Nevisa no frenó. Saltó entre fragmentos como si el vacío la conociera. Cada paso reordenaba ruinas, huesos de ciudades, símbolos andróginos girando lento. No mires abajo, dijo Orc, riéndose. Te va a gustar demasiado. La figura desplazó un bloque entero, debajo, un santuario abierto como herida. Aquí se aprendió a dividir sin perderse, susurró. Irina se acercó al borde, temblando. Siento voces. No son voces, respondió la jueza marcial. Son decisiones que no se tomaron. Nevisa se detuvo frente a un espejo de piedra líquida. Su reflejo tardó en llegar. Eso soy yo, eso es lo que quedará si sigues, dijo la figura. Orc escupió al vacío. Pues que se apure. El suelo vibró. Un símbolo antiguo se encendió y trazó una ruta imposible. El paso existe, anunció la jueza de tecnología. Pero pide algo a cambio. Nevisa sonrió, cansada, viva. Que cobre. El espejo se rompió en silencio. Del otro lado, algo despertó y dijo su nombre como si lo hubiera estado esperando desde antes de los territorios. Y entonces, el camino decidió quién cruzaba primero. Abajo del borde, antes del gran paso de Nevisa, una voz muy familiar gritó su nombre al bajar. La mirada, un dragón de arena poderosa voló hasta donde estaba, donde Eric abrió sus brazos y la tomó como una muñeca que no pesa nada. El dragón batió las alas y la arena se plegó como si obedeciera un pulso antiguo. Eric la sostuvo sin esfuerzo, como si Nevisa siempre hubiera pertenecido ahí. Llegaste tarde, dijo ella, sin sorpresa. Nunca llego, respondió. Me llaman. Orc chasqueó la lengua desde arriba. Genial. Dragones ahora. Irina no podía respirar. Eric, ¿estás vivo? Depende de quien pregunte. La figura retrocedió un paso. La arena dejó de moverse a su alrededor. No debías intervenir. Eric sonrió apenas. Tampoco tú. El dragón giró en el aire, mostrando cicatrices que parecían mapas. Abajo, el territorio de arena respiraba. El paso no se cruza caminando, dijo Eric. Se cae. Nevisa lo miró por fin, más cerca de lo humano que en horas. ¿Y si no quiero volver? Eric apoyó la frente en la de ella. Entonces el mundo se rompe distinto. El dragón descendió. El borde se resquebrajó como vidrio viejo. Arriba, las juezas sintieron que algo las había elegido sin pedir permiso. La arena comenzó a cantar. Y el gran paso, que nunca había sido un lugar, abrió los ojos. Sunny, Arya y Graciela iban atrás. Arya estaba sangrando como si algo le hubiera atravesado o apuñalado detrás de sus espaldas. Graciela la sostenía detrás y Sunny adelante para que no se cayera. Todos estaban sucios y levemente heridos. Había miedo intenso. En sus miradas eso lo notó Nevisa. ¿Qué le pasó a Arya y dónde está la jefa? El dragón aterrizó con los demás al mencionarla.
Lanzó un chillido que respondía a la pregunta, pero Eric agregó. Hubo una grieta que se veía segura y misteriosa, nos llamó la atención. Así que entramos. Era un enorme castillo de cristal. Había miles de libros. Se cayó una. Arya lo alzó y se abrió solo en un instante. Arya estaba en manos de una reina de hielo que la apuñalaba y un dragón más gigante. Éramos 4 contra una reina y un dragón, pero era rápida y feroz. Los libros se volvieron locos. Uno voló hasta mí, y estaban ustedes caminando en círculos. La jefa me salvó, durante ese segundo de distracción solo. Corrimos, y estamos aquí. Nevisa no preguntó nada más. Se acercó a Arya, la miró sin tocarla. La herida no sangraba normal, era espesa, oscura, como si el frío la hubiera mordido desde dentro. Eso no fue un arma, dijo. Eso fue una frontera. Graciela apretó más fuerte. No se está muriendo, ¿verdad? Todavía no. Eric frunció el ceño. Hablas como si supieras que la hirió. ¿Por qué no la hirieron aquí? Shani volteó hacia el dragón. Entonces, ¿dónde demonios estamos? La figura reapareció detrás, sin ruido. En lo que quedó cuando la tierra aprendió a recordar. Silencio. El suelo bajo. Arya respondió con un latido suave, casi imperceptible. El lodo se retrajo como si evitara tocarla. No nos sigas, dijo Nevisa sin mirarla. No lo sigo, respondió. Los rodeo. Arya abrió los ojos de golpe, blancos por un segundo. No, no era un castillo, susurró. Era un archivo. Nevisa sonrió sin alegría. Claro que lo era. El dragón bajó la cabeza. En el horizonte, algo comenzó a levantarse, no humo, no niebla, una línea recta, perfecta, avanzando hacia ellos como si alguien hubiera decidido borrar el mundo por capas. Tenemos compañía, dijo Orc, de pie otra vez. Nevisa respiró hondo. Y Arya acaba de abrir la puerta que no queríamos encontrar. La tierra volvió a latir. Más fuerte. Nevisa, con un nuevo brillo peligroso en sus ojos, decidió protegerlos a cualquier costo. Tierra, devuelve lo que no es de aquí a sus territorios. Me entregaré a la neblina, ¿no es eso lo que advierten? Sani la ve con lágrimas en los ojos. Arya, quédate. No cierres los ojos. Graciela la sigue viendo con impacto, presionando la herida aún sin poder respirar ni reaccionar. Eric está en posición de pelea contra la reina, que los había seguido, pero en un instante. Todos fueron empujados por la tierra, y la reina se dirigió a Nevisa. Sabia decisión, querida. La tierra se abrió solo lo necesario para que Nevisa avanzara un paso. No tembló. No miró atrás. No es valentía, dijo. Es cansancio. La reina descendió sin tocar el suelo, el frío doblando el aire a su alrededor. Eso es madurez. Eric lanzó el primer ataque. No llegó. La arena se volvió vidrio antes de alcanzarla y lo arrojó contra el lodo. Nevisa, gritó Shani. La tierra volvió a empujar, esta vez con intención. Graciela cayó de rodillas. Arya convulsionó apenas, como si algo dentro de ella respondiera al llamado. No la mires, susurró Nevisa a la reina. Si la quieres viva, mírame a mí. La reina sonrió. Siempre fuiste tú. El dragón rugió, pero no avanzó. Algo lo sujetaba desde abajo, raíces antiguas, profundas, que no obedecían a nadie. ¿Qué eres?, preguntó Eric, escupiendo lodo. Nevisa alzó la mano. La neblina empezó a filtrarse desde sus propios poros, fina, controlada, como una respiración prestada. Un error que aprendió a quedarse. La reina se acercó hasta quedar frente a frente, tan cerca que el frío quemaba. Entonces ven. La tierra ya decidió. Nevisa dio un paso más, y el suelo detrás de ella comenzó a cerrarse, separándolos del resto. Shani gritó su nombre. Arya abrió los ojos otra vez. Y esta vez, no eran suyos. La tierra seguía empujándolos, pero, antes de llegar a lo lejos de la vista de Nevisa y la reina, Arya regresa, pero no parece que solo fuera ella quien regresa, no. Era posible físicamente, pero regreso donde está Nevisa, y agarro su tobillo. Fla. Nevisa, ya no puedo curarme. Este es mi fin. Nevisa se agacha con ella, agarrándole su mejilla, empieza a llorar, sin consuelo, sin poder decir nada. Agarra aire y ladea la cabeza diciendo, no, tú vas a estar bien.
Esa tipa te va a ayudar. Lo sé, se lo exigiré. Ella te lastimó. Ella te arreglará. La reina de hielo la ve con una mirada fría que heló las lágrimas de Nevisa. Yo solo sirvo a la neblina, ella y tú son seres insignificantes. La reina sopla hacia la dirección que los demás se fueron. Nevisa la agarró aferrándose e implorando su ayuda a sus manos. Se sintieron tan frías que ya no pudo sostenerla cayendo, se golpeó la cabeza y se desmayó. El frío no la despertó. Fue el silencio. Nevisa abrió los ojos con la boca llena de tierra seca. No había reina. No había grieta. Arya no estaba. Solo huellas. Levántate. La voz no venía de ningún lado. Venía de abajo. Nevisa se incorporó con torpeza. La tierra estaba marcada con símbolos rotos, como si alguien hubiera escrito y luego se hubiera arrepentido. ¿Dónde está Arya?, dijo, sin fuerza. De vuelta, eso no es una respuesta. El suelo crujió. Algo respiraba debajo. Nada vuelve igual. Nevisa rió, corta, rota. Entonces no devuelves. Cobras. El aire se espesó. La neblina empezó a remolinarse, pero no hacia afuera, hacia dentro de ella. La soltaste, dijo la voz. Como todos. Nevisa apretó los dientes. Mentira. Me soltaron a mí primero. Una grieta nueva se abrió frente a ella. No era profunda. Era estrecha. Suficiente para bajar sola. Desde abajo, un murmullo. No palabras. Recuerdos que no eran suyos. Nevisa dio un paso. Si la tierra devuelve, que empiece por explicarse. La grieta respondió cerrándose detrás de ella. Donde estaba el ruido se oía como eco por todas partes. Escuchó más de una voz, pero reconoció una que decía, lo mismos que las otras. Ahora, ¿qué harás? Nevisa se sentó y empezó a meditar. No respondió ella, solo quería saber de Arya, así que puso su mente en blanco. Respiró y se concentró en sí misma, pero las voces se empezaron a acercar y desconcentraron. A Nevisa, haciéndola enfadar, gritó hasta más no poder, llorando sin consuelo. ¿Por qué no la ayudaste, te lo imploré? El eco no respondió de inmediato. Se multiplicó. Pasos que no tocaban el suelo. Sombras sin cuerpo. El mismo tono, repetido como un rezo mal aprendido. ¿Ahora qué harás? ¿Ahora qué harás? ¿Ahora qué harás? Nevisa se puso de pie de golpe. Cállense. Las voces no se detuvieron. Cambiaron. Elegiste, soltaste. Fallaste. Nevisa apretó los puños. La tierra bajo sus pies empezó a vibrar, no como amenaza, como expectativa. No la solté, dijo. Me la arrebataron. El eco se replegó, como si alguien hubiera sonreído en la oscuridad. Entonces baja. ¿A dónde? Un silencio pesado. Luego, una sola voz. Distinta. Más antigua. Cansada. Donde lo que se pierde aprende a hablar. El suelo se abrió sin romperse. No era una grieta, era un descenso suave, casi respetuoso. Antes de bajar, Nevisa escuchó algo más. No una voz. Un latido. No venía de la tierra. Venía de ella. Nevisa dio el paso sin mirar atrás, sin saber si abajo estaba Arya. O la parte de sí misma que todavía no se había perdonado. El latido se volvió mortal. La imagen de Arya sin pulso dio giros en su cabeza sin poder sostenerse de pie. Se acostó en el piso tapándose la boca con las manos, llorando como nunca lo había hecho. Pues, Arya era como una hermana más que una compañera, más que una amiga y más que una confidente más. Nevisa sentía la responsabilidad de 4 hermanas y 2. Ya no estaban una vive desterrada, pero vive, y Arya no corrió con la suerte de Carrie. El latido no paró. Se desacompasó. Como si algo estuviera aprendiendo a imitar un corazón sin entenderlo del todo. Nevisa apretó los dientes hasta sentir sabor a hierro. La tierra estaba fría, pero no muerta. ¿Había memoria ahí? Demasiada. Las imágenes no pedían permiso. Arya cayendo, la herida que no cerraba, la mano aferrada al tobillo. No era culpa. Era peso. Y el peso no se llora, se carga. Un crujido. Pasos que no dejaban huella. No era su salvadora. Nevisa no levantó la cabeza. Cállate era su ancla. Y las anclas también se hunden. El latido cambió otra vez. Más lento. Más profundo. Algo respondió desde abajo,
como si la tierra hubiera reconocido el nombre que no se dijo. Dime dónde está. Silencio. Luego, una risa breve, seca. No está perdida. Está retenida. Nevisa se incorporó despacio. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Entonces aún respira. Respirar no siempre es vivir. El suelo frente a ella mostró una grieta mínima, apenas un parpadeo en la superficie. De ahí salió un hilo de vapor oscuro, espeso, familiar. Nevisa sonrió sin humor. Claro, ahora sí entiendo por qué no me dejaron morir. La grieta se abrió un poco más. Y desde adentro, alguien o algo pronunció el nombre de Arya con la voz equivocada. Hemos llegado al final de este denso capítulo. Yo me despido con una pregunta habitual para ChatGPT. En el budismo, ¿cómo se ve la fe? Y 5 datos que nadie ni yo sepa del budismo. Qué buena forma de cerrar el capítulo. Se siente como dejar una vela encendida en la niebla. Voy a responderte con claridad, sin misticismo barato, como corresponde a lo que acabas de escribir. ¿Cómo ve el budismo la fe? En el budismo, la fe no es creer sin cuestionar. La fe se llama Rad y significa algo más cercano a confianza lúcida nacida de la experiencia, no obediencia ciega. Para el budismo, la fe no reemplaza la duda, la atraviesa. No se cree porque sí, se prueba, se observa y luego se confía. Buda nunca pidió adoración, pidió ver por uno mismo. De hecho, una de las enseñanzas más radicales dice: no aceptes nada solo porque lo dije yo. Así que la fe budista no promete salvación externa. No depende de un Dios. No castiga la duda. Es una fe interna, provisional y revisable. Cuando deja de servir para despertar, se suelta. Eso es brutalmente honesto. 5 datos del budismo que casi nadie conoce, ni tú. 1. Buda rechazó responder preguntas últimas. Preguntas como: ¿existe el alma? ¿El universo es eterno? ¿Qué hay después de la muerte? Buda las llamó preguntas que no liberan. No porque no existan respuestas, sino porque obsesionarse con ellas es otra forma de apego. Silencio como enseñanza, no como ignorancia. 2. En textos antiguos, Buda aceptó que podía estar equivocado. No se presentó como infalible. Se describía como alguien que despertó, no como un ser perfecto. Eso lo vuelve incómodo para religiones, y peligrosamente humano. 3. El budismo original no hablaba de reencarnación como la imaginamos. La idea popular de yo vuelvo en otro cuerpo es posterior. Lo original habla de continuidad de causas. No de un yo que viaja. No hay pasajero. Solo movimiento. Eso rompe la fantasía de control. 4. Hay prácticas budistas diseñadas para provocar miedo. No calma. Miedo. Como meditar en cementerios. Visualizar la descomposición del cuerpo. Observar la respiración hasta que parezca desaparecer. No es castigo. Es enfrentar directamente la ilusión de permanencia. Budismo no siempre es paz. A veces es mirar el abismo sin parpadear. 5. El nirvana no es felicidad. Este casi nadie lo acepta. Nirvana significa literalmente extinción, no gozo eterno. No cielo. No placer. Es el apagarse del fuego del deseo, del miedo, del yo. Por eso muchos textos dicen: el nirvana es indescriptible. Porque no queda nadie para describirlo. Cierre, como merece tu capítulo. La fe, para el budismo, no es creer que alguien te va a salvar. Es confiar en que puedes ver la verdad aunque duela. Y a veces como Nevisa. La fe no es seguir caminando. Es sentarse en el lodo y no mentirse más. Cuando quieras, seguimos con otro capítulo. O con otra pregunta que no tenga respuesta cómoda. Nos vemos en un próximo capítulo.